Hey, muy buenas a todos. Bienvenidos a Code and Consciousness, el canal de la tecnología, los idiomas y la filosofía. Este será el primer video temático del canal, dado que una gran parte de lo que hablaremos necesita argumentación, pues vamos a empezar con ello. Primero, a forma de credencial. ¿Cómo aprendí a argumentar? Fue una mezcla de necesidad entre mis hobbies y estudios. Soy licenciado en Relaciones Internacionales y magíster en Filosofía Política y Economía, que es un programa inglés llamado Philosophy, Politics and Economics, que se implementó en mi país recientemente. Actualmente me encuentro en postulaciones para continuar mis estudios también. Y además de esto, al momento soy parte del club de debate y oratoria de mi universidad de pregrado, en el que ya tengo 6 años. Allí soy profesor de, entre otros temas, argumentación. Dentro del club de debate nos especializamos en el formato de debate competitivo universitario parlamentario británico. Y es de allí que surge el primer punto de la teoría argumentativa que es lo que vamos a tratar el día de hoy, que se llama AREL. Existen otros tipos de argumentación, como el Turing, pero estos los veremos en otras clases a continuación, en otros videos. Así pues, empezamos con el AREL. AREL es un acrónimo para afirmación, razonamiento, ejemplo y link o impacto. Por este último punto, que el impacto puede ser conocido como link también, en este caso como impacto es más conocido, es que también puede ser conocido como array en lugar de arel, pero nos vamos a referir a él como arel. Una forma de explicar el arel es con el ejemplo de una casa. La afirmación es el techo, los razonamientos las paredes y cimientos, el ejemplo las funcionalidades como las tuberías y el impacto la pintura. Absolutamente todo es importante y tiene un propósito. Sin el techo nos entra el agua y el viento, sin paredes no tenemos nada, sin funcionalidad en este caso es inhabitable y sin decorado pues no es confortable. Ahora, pasemos a la explicación paso a paso de cómo armar un argumento. Primero tenemos la afirmación. La afirmación es nuestra premisa, lo que sostenemos, lo que queremos defender, qué es lo que estamos dando primero, qué es lo que pensamos a largo plazo. Ejemplos de esto pueden ser: uno, la regulación de la inteligencia artificial es crucial para asegurar que su desarrollo y uso no comprometa los derechos humanos. Otro ejemplo puede ser que la inversión en programas de prevención del delito es más efectiva y sostenible que el incremento de las medidas punitivas para la seguridad pública. Y un tercer argumento, o una tercera afirmación, perdón, puede ser: la inversión en investigación científica es fundamental para el progreso y bienestar social. Como ven, solo es una afirmación, solo afirmo algo. Puede ser verdadero o falso, pues aún no he dado razones. Tranquilamente podría decir algo como el cielo es verde. Lo más importante, que como dije, son los cimientos, ¿ya? ¿Con qué sostenemos esa afirmación? ¿Con qué sostenemos, cuáles son las premisas con las cuales sostenemos lo que dijimos en un principio? Y en este caso, lo podemos entender como un sustento, básicamente, y lo podemos hacer mediante una cadena socrática o una cadena de porqués y cómo. Por ejemplo, para la afirmación el cielo es azul, yo puedo empezar preguntando por qué y la respuesta puede ser que es gracias al fenómeno conocido como dispersión Rayleigh. Y puedo decir, ¿cómo se da esto? Digo, cuando la luz entra en la atmósfera, básicamente, la luz solar es una mezcla de varios colores y cada color tiene una longitud de onda diferente. Las ondas más cortas, en este caso son los azules, se dispersan más que otras, que los otros colores y por eso es que lo vemos de color azul. Pongamos otro ejemplo que tal vez sea más sencillo. Volvamos a la regulación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, decíamos que la afirmación era: la regulación de la inteligencia artificial es crucial para asegurar que su desarrollo y uso no comprometan los derechos humanos. ¿Por qué? Las tecnologías de inteligencia artificial, especialmente aquellas que involucran el procesamiento de grandes cantidades de datos personales, pueden invadir la privacidad de las personas. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial a menudo requiere enormes volúmenes de datos para aprender y mejorar. En muchos casos, estos datos incluyen información personal sensible. ¿Por qué? Y puedo seguir preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Esto generalmente se puede hacer hasta que llegamos a una tautología,
que es algo que se prueba por sí mismo. Entonces es como llegar a un punto en una argumentación que decimos la vida es importante. Entonces ya no tenemos que explicar por qué la vida es importante porque se asume de cierta forma que la vida es importante. Entonces, ese tipo de cosas, o como que el cielo es azul, o cosas de ese estilo, que aunque podamos pensar en forma de seguirlo explicando, por convención los terminamos aceptando. Entonces, no sería necesario como seguir explicándolo. Pero, si queremos, pues podemos seguir haciendo la misma cadena de por qué es, por qué es, por qué es, y dado el caso, un cómo, un cuándo, un dónde. Preguntas que nos dirijan. Es básicamente como cuando los niños pequeños empiezan a preguntar sobre el mundo. Dicen, ¿por qué esto es así? Y cuando le dan la respuesta dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? O de la misma forma podemos entenderlo como de la misma forma que se dan los diálogos socráticos. Es decir, Sócrates pensaba que o decía que no sabía nada y como no sabía nada, entonces preguntaba sobre absolutamente todo. Si tú me dices que lo más importante es la libertad, entonces, ¿qué es la libertad? Y me das una respuesta de qué es la libertad, entonces él te iba a preguntar, pues, ¿por qué eso es importante? ¿O por qué eso es así como tú dices? Y eso es lo que tenemos que hacer en el razonamiento. Ahora tenemos el ejemplo. El ejemplo, como habíamos dicho antes, es la funcionalidad de la casa, lo que le da vida, básicamente. Es dibujar nuestro razonamiento en la mente de nuestra audiencia. Vamos con un ejemplo en el argumento de la inteligencia artificial. Entonces, ya habíamos dicho que que la regulación de la inteligencia artificial es crucial para asegurar que su desarrollo y su uso no comprometan los derechos humanos. Ahora, vamos con un ejemplo sobre eso, un ejemplo de cómo lo comprometen a los derechos humanos. Y en específico vamos a dar un ejemplo en relación a la privacidad. Nuestro primer ejemplo se basa en la vigilancia con reconocimiento facial en Reino Unido. Allá se han utilizado cámaras con reconocimiento facial para identificar a personas que en muchos casos son inocentes en espacios públicos. Estas prácticas han generado preocupación en la población sobre la privacidad, ya que la gente puede ser rastreada y monitoreada sin su consentimiento. Un segundo ejemplo es un hipotético. Imaginemos una aplicación de salud con malas prácticas. Estas aplicaciones recopilan información sensible como la frecuencia cardíaca, patrones de sueño y actividad física. Sin una regulación adecuada, estos datos pueden ser vendidos a terceros sin conocimiento del usuario, violando, por supuesto, su privacidad. Finalmente tenemos el impacto, que son las consecuencias. Estas pueden ser a corto o largo plazo, es decir, si nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, entonces, y la queremos regular, ¿qué pasa a corto plazo? Pues puede ser que a corto plazo tengamos unas políticas que restrinjan la funcionalidad o restrinjan cómo se desarrolla la inteligencia artificial, pero a largo plazo podemos tener una mejoría. O puede ser al revés. No es algo que es una verdad absoluta, pero entendamos cómo funciona el corto y largo plazo. También puede ser irreversibles, que es que una vez implementada la medida de nuestro argumento, no hay marcha atrás. Asumamos que, por ejemplo, después de implementar la regulación de inteligencia artificial, no pudiéramos quitar esa regulación, porque es como un derecho universal, por decirlo de alguna forma. Entonces, sería muy poco práctico o sería casi imposible quitarlo, vertirlo, por lo cual no tiene un lado contrario. Es decir, no podemos decir, después de que lo implementemos, simplemente lo quitamos y es que no funciona. No, si lo implementamos, ahí queda. Y ahí va a estar por mucho, mucho tiempo, si no es que para siempre. Otro impacto puede ser de singularidad, y es que solo ocurre en un lado del debate. Por ejemplo, en ese mismo la inteligencia artificial, si yo digo, de un lado voy a exagerar totalmente, pero puedo decir que de un lado terminan existiendo robots que controlan al mundo. Entonces, esa puede ser un escenario que solo pasa donde no hay regulación, por ejemplo. Entonces, podemos irnos por ese lado, aunque es muy ficticio y muy exagerado, pero puede ser un ejemplo de ese tipo de impactos, aunque yo personalmente recomiendo que los impactos tienen que estar aterrizados en la vida real, es decir, tienen que ser plausibles. Como este ejemplo que acabo de poner, no es plausible de que de repente los robots se rebelen y como en las películas o en las novelas, pues terminen controlando el mundo, sino que podemos tener algo más plausible en el sentido de una inteligencia artificial que sea utilizada de mala manera, por ejemplo,
que el ChatGPT lo utilicemos para desinformación. Eso es algo que es mucho más plausible y que si no tiene una regulación certera, pues puede terminar pasando. Y también podemos tener impactos sobre actores, es decir, sobre una comunidad, sobre un grupo de personas, sobre una nación, etcétera, sobre áreas geográficas, sobre algún país en específico, sobre alguna región, o sobre narrativas. Ya hablaremos en uno de los siguientes videos qué son estas narrativas. Ahora, finalmente, ¿por qué es importante argumentar? Básicamente podría decir 4 razones por las cuales es importante argumentar. Primero, es para una comunicación efectiva. Permite transmitir ideas de forma clara y convincente. Si nosotros argumentamos, estamos transmitiendo la información precisa, lo que queremos decir. No estamos dando paso a ambigüedades, porque estamos diciendo básicamente el porqué de absolutamente todo lo que estamos diciendo y la gente no tiene la oportunidad de suponer cosas que no son de nuestro argumento, porque lo estamos explicando a profundidad. Obviamente, es muy difícil argumentar a ese nivel de decir el porqué absolutamente todo, y siempre van a quedar pequeñas ambigüedades, pero con la práctica eso va disminuyendo. También aporta el pensamiento crítico. Esto está ligado está ligado básicamente a la habilidad de argumentar bien. Ayuda a evaluar diferentes puntos de vista. Es decir, cuando nosotros sabemos cómo argumentar algo, pues sabemos también cómo se construye un argumento y cuando lo escuchamos podemos diferenciar cada una de sus partes. Podemos diferenciar la afirmación, del razonamiento, del ejemplo y del impacto. Y al momento en que nosotros estamos diciendo, bueno, este es el razonamiento, y me dicen, el cielo es azul porque así lo decidió un creador, entonces yo puedo decir, ¿realmente esa es una razón por la cual pasa eso? Es decir, ¿es causante que un creador lo haga, llevó a que el cielo sea azul? Entonces puedo ser mucho más crítico en eso y cuestionar cuáles son las premisas que sostienen el argumento de una persona. También nos sirve para tomar decisiones de forma informada o decisiones mucho más informadas. Es decir, ayuda a considerar todas las facetas de un problema. Cuando nosotros estamos argumentando o cuando nosotros aprendemos cómo argumentar, pues sabemos cómo se construye algo. Es como que tuviésemos un Lego y entendemos más o menos cómo que cualquier cosa, cualquier tema, por ejemplo, tiene distintas variedades, distintas aristas que nos va a llevar a uno u otro lado. Cuando nosotros tomamos decisiones, nos enfrentamos prácticamente a lo mismo. Tenemos varias aristas que nos pueden llevar a uno u otro lado, pero aquí vamos a tener la herramienta de saber evaluarlo. Finalmente, el último punto, yo diría que es la influencia y la persuasión. Esta herramienta puede ser muy buena o puede ser muy mala, en el sentido de que puede llegar a ser peligrosa, porque ayuda a influir en los demás y a convencerlos. Sin irnos tan lejos, porque podemos poner ejemplos de dictadores y cómo no solamente mediante la retórica per se, sino también con la argumentación lograban pues manipular a masas, sino yéndonos a algo mucho más bajo como las ventas. Es decir, no bajo en el sentido de que sea algo negativo, sino que no tiene el mismo impacto social que puede tener una dictadura. En este caso, con las ventas, pues fácilmente alguien puede manipular a una persona para que compre algo. Es decir, podemos manipularlo del lado sentimental o simplemente, pues, convenciéndolo de tienes esta necesidad y por lo tanto tienes que comprar lo que yo te estoy vendiendo. Eso puede ser bueno, pues, puede ser bueno para el punto de vista del vendedor o puede ser malo desde el punto de vista del comprador que no necesitaba la cosa que está comprando. Entonces, a largo plazo, pues puede ser una muy buena herramienta o una muy mala herramienta. El punto es que desde este canal, pues, motivamos las decisiones o al comportamiento ético y esto va a ser algo que nosotros vamos a tomar en cuenta y que vamos a explicar a mayor profundidad en los siguientes videos. Sin más, espero que les haya gustado este primer video temático y suscríbanse si quieren más contenido de esta forma. Muchas gracias.